Amigos míos, ¿qué les parece si investigamos hoy un poco sobre los ángeles? Esos personajes que a veces parecen de cuentos, ya que oímos de ellos desde nuestra más tierna infancia, pero que son tan reales como nosotros mismos. Quizá al pensar en ellos nos vengan a la mente imágenes que hemos visto a lo largo de los años, de diferente característica, como ángeles bebés, de cabellos rubios y pequeñas alitas, algunos con una cítara en la mano, o ángeles un poco más jóvenes, de hermosas túnicas blancas volando sobre nuestras cabezas, o esa imponente imagen del ángel cubierto de una armadura dorada que blande una espada de fuego luchando contra un siniestro dragón. Si bien todas estas ilustraciones no están tan erradas en su concepto, lo primero que debo decir para comenzar a tratar este tema es que los ángeles de Dios son seres espirituales realmente muy poderosos. El Catecismo de la Iglesia, en el numeral 328, nos dice lo siguiente: la existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. La Biblia está llena desde los comienzos de alocuciones hacia ellos. Es más, su existencia en ningún momento es discutida, sino que se da por hecho de que existen y están al servicio del Señor. Pero puede que el ángel que más recordemos sea aquel que para este tiempo, justamente el de Navidad, volvemos a nombrar en el acontecimiento de la Anunciación a María Santísima. Este ángel es Gabriel, uno de los 3 ángeles mencionados por sus nombres en la Biblia. Los otros 2 son Rafael, al que encontramos en el libro de Tobías, y Miguel, que está en varios textos dentro de la historia del pueblo de Israel. Cada uno de ellos con una función específica. En realidad, como enseñó San Agustín, padre de la Iglesia, la palabra ángel hace mención a su oficio y no a su naturaleza. Porque si hablamos de su naturaleza, debemos decir que son espíritus. Pero si hablamos de sus funciones, entonces debemos decir que son ángeles, porque la palabra ángel significa enviado o mensajero. A estos 3 ángeles que les mencioné, Gabriel, Rafael y Miguel, la Iglesia los describe como arcángeles o ángeles mayores. Por ejemplo, el nombre Gabriel significa fuerza de Dios. Rafael significa Dios sana o Dios es mi medicina. Y Miguel significa ¿quién como Dios? A Gabriel también lo encontramos en el Antiguo Testamento, precisamente más en el libro del profeta Daniel, capítulo 8, versículo 16, en donde es enviado hasta este profeta para explicarle una visión que tuvo acerca del fin. Quiero leerles la descripción que hace el profeta Daniel acerca de Gabriel arcángel. Esto está en el capítulo 10 de su libro, en el versículo 5. Dice el profeta: levanté los ojos para ver y vi esto: un hombre vestido de lino, ceñidos los lomos de oro puro. Su cuerpo era como el crisólito. El crisólito es una gema preciosa. Su rostro como el aspecto del relámpago. Sus ojos como antorchas de fuego. Sus brazos y sus piernas como el fulgor del bronce bruñido o pulido. Y el son de sus palabras como el ruido de una multitud. Es una descripción impresionante la que hace este profeta acerca de Gabriel arcángel. Y de acuerdo a esto, parece que Gabriel es el encargado de interpretar las visiones como vemos en este libro. Y algo muy interesante para saber, porque es importante, la palabra de Dios nos revela acerca de las realidades invisibles, y es un hecho que se describe en este mismo capítulo 10 de Daniel. En los versículos 12 y 13, Gabriel le dice a Daniel que apenas él se humilló tratando de entender lo que Dios intentaba decirle, Dios lo envía desde los cielos para ayudarlo a comprender estos designios. Y habla el arcángel Gabriel de un obstáculo que se le opuso en el camino, a quien él menciona como
el príncipe del reino de Persia, quien aparentemente es un principado de Satanás. Gabriel luchó contra esta oposición, según sus propias palabras, durante 21 días, hasta que vino en su ayuda Miguel, arcángel, y quedó batallando contra estos reyes infernales, y así Gabriel pudo llegar hasta el profeta. Fíjense qué interesante saber cómo sobre nuestras cabezas, en otra realidad que no vemos con nuestros ojos humanos, existe una batalla que se desarrolla en los aires, entre las fuerzas de Satanás y el ejército celestial comandado por San Miguel. Esto coincide con lo escrito por San Pablo en el Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, en donde el apóstol escribe: porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. En alguna traducción bíblica dirá que están en los aires. Pero continuando con este mensajero del cielo, a Gabriel también lo encontramos en el Evangelio escrito por San Lucas, en el capítulo 1, versículo 11 en adelante. En ese texto, Gabriel se le aparece a Zacarías, padre de Juan Bautista, para anunciarle sobre el nacimiento de ese hijo. Pero Zacarías no le cree porque es ya un hombre anciano y su mujer también, además de ser ella una mujer estéril. A Zacarías le cuesta aceptar que en su vejez ambos puedan ya concebir un hijo. Quizás un poco vencido por el tiempo, quizás un poco decepcionado por su edad, después de pedirle a Dios por un hijo durante tanto tiempo. Y ahora que es viejo, recién Dios responde. Vaya uno a saber. Pero como esa incredulidad a las palabras del ángel es una ofensa a Dios, Gabriel lo deja mudo, porque al dudar de sus palabras, Zacarías pone en tela de juicio la voluntad de Dios, que es quien envía a su mensajero. Los ángeles son celosos de Dios y no permiten ofensas delante de ellos. Pero bueno, Zacarías estuvo mudo un breve tiempo, hasta que su hijo nace y deben elegirle el nombre. Es ahí donde Zacarías recupera la voz, cuando él, como padre de familia, debe ponerle el nombre a su hijo. Se va a llamar Juan, dice delante de toda la familia. Y Juan, ya que estamos en esta línea, tiene 3 significados maravillosos. Dios es misericordioso, Dios ha hecho gracia y Dios es bueno. Estamos hablando del Bautista Juan. Y aprovechamos para dar un saludo a todos los Juan de nuestra familia. Pero volviendo a Gabriel, pronto lo vemos cumpliendo la misma función, la de anunciar, esta vez delante de María, quien sabemos, contrariamente a Zacarías, se rinde totalmente a la voluntad de Dios. Pero si retrocedemos un poco al libro de Tobías en la Biblia católica, en el Antiguo Testamento, encontramos aquí a otro ángel, más bien al arcángel Rafael, y una historia que es la de mis preferidas, la historia de Tobías y su padre Tobit, ambos deportados de su patria natal en la tierra de Neftalí. Repito que este libro contiene una de las historias más hermosas de toda la Biblia. Tobit, padre del joven Tobías, era un hombre temeroso de Dios y cumplidor de la ley de Moisés, a riesgo incluso de poner su propia vida en peligro por hacerlo. Por una circunstancia casi ridícula, Tobit queda ciego y esto cambia toda la situación familiar, por sus impedimentos para poder trabajar. A la vez que esto ocurre, a la hija de un pariente suyo le sucede de estar atada por alguna razón oscura al demonio Asmodeo, quien en 7 ocasiones mató a sus maridos en la noche de bodas antes de tener intimidad. Este demonio, Asmodeo, está muy presente en mucha de la cultura oriental. Es mencionado en varios escritos y varios exorcistas aseguran haber tenido algún encuentro con él en el ritual del exorcismo. Su nombre significa destrucción y es identificado como el demonio de la lujuria y el desvío sexual.
En este libro se nos cuenta que Asmodeo se enamora de Sara y mata a todos sus maridos en la noche de bodas, por lo que la desgracia y la humillación de la joven es tremenda. Para dar una pequeña descripción un poco más profunda de la actividad de Asmodeo, este ser inmundo corrompe el amor puro de la pareja, propiciando los deseos carnales descontrolados, desviándolos de lo natural y transformándolos en obsesión, incitando a la infidelidad, tentando con lujurias hasta conseguir esclavizar a las personas en la adicción al sexo y, lógicamente, de esta manera apartarlas de Dios. Este demonio rompe lazos matrimoniales, llegando a incitar a la muerte y el asesinato de la pareja. Ante estas dos realidades, la de Tobit y su ceguera y la de Ana, la joven viuda, 7 veces, ambos oran con llanto y dolor a Dios, suplicándoles que les conceda la muerte, porque ellos no encuentran otra solución. Entonces le dice a Dios: concédeme la muerte, porque se sienten infelices y son motivo de humillación y burla para sus familias. Entonces les leo el capítulo 3 del libro de Tobías, versículos 16 y 17, tal cual está escrito en la Biblia, porque es una presentación de estas dos terribles historias y de cómo Dios reacciona ante estas realidades. Dice el texto del libro de Tobías: fue oída en aquel instante, en la gloria de Dios, la plegaria de ambos, y fue enviado Rafael a curar a los dos. A Tobit, para que se le quitaran las manchas blancas de los ojos y pudiera con sus mismos ojos ver la luz de Dios. Y a Sara, la de Ragués, para entregarla por mujer a Tobías, hijo de Tobit, y librarla definitivamente de Asmodeo, el demonio malvado. Y les cuento hasta aquí nomás porque me encantaría incentivarlos a que lean este libro. No es una narración larga, pero está llena de riqueza bíblica. En el Antiguo Testamento lo pueden encontrar. Acá vemos cómo Dios responde las oraciones de los afligidos y cómo premia, en este caso mediante su arcángel Rafael, maravillosamente a sus hijos. El tercer mencionado es Miguel Arcángel, identificado como el comandante de los ejércitos celestiales. Es mencionado varias veces en la Biblia, algunas de ellas hasta sin alusión a su nombre, pero se sabe, cuando se habla de los ejércitos de Dios, que Miguel está a la cabeza de estas tropas celestes. El segundo libro de los Macabeos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 11, cuenta como un enemigo rodea a Jerusalén con un ejército de 80.000 hombres, además de carros y elefantes dispuestos para la guerra. Está dispuesto a destruir al pueblo de Dios y dar esa ciudad a los griegos. Cuando se dieron cuenta los israelitas del sitio y la emboscada que estaba a punto de caerles encima, todo el pueblo oró a Dios con gemidos y gran llanto, pidiéndole que enviara a un ángel bueno para librarlos del peligro. El versículo 8 dice que cuando estaban cerca de Jerusalén, apareció poniéndose al frente de ellos un jinete vestido de blanco, blandiendo espadas de oro. Este es, amigos míos, San Miguel Arcángel. Y otro pasaje que quiero mencionarles, ya que estamos, está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 17. Acá tenemos al profeta Eliseo, quien supo estar anteriormente al servicio del profeta Elías, pero ahora el profeta es él, y al rey Aram, enemigo de Israel, quien envía un fuerte destacamento a Jerusalén a fin de apresar a Eliseo. Resulta que al amanecer, Jerusalén está rodeada del ejército enemigo, y el criado de Eliseo, asustado por tremenda fuerza de guerra, le dice a su señor: «Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?». Eliseo le contesta: «No tengas miedo, que hay más con nosotros que con ellos». Entonces oró Eliseo a Yahvé y dijo: «Señor, abre sus ojos para que mi siervo vea». Abrió Yahvé los ojos del criado y vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego en torno a Eliseo. Este es el ejército de Dios.
el ejército de ángeles de Dios comandados por San Miguel. Miren, amigos, la fuerza del ejército de Dios es tan tremenda que un solo ángel, como cuenta el segundo libro de los Reyes en el capítulo 19, versículo 35, dice que aquella misma noche salió el ángel de Yahvé e hirió en el campamento asirio a 185.000 hombres, que a la hora de despertarse por la mañana no había más que cadáveres. Este mismo hecho se cuenta en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 21. Y Yahvé envió un ángel que exterminó a todos los guerreros esforzados de su ejército, a los príncipes y a los jefes que había en el campamento del rey de Asiria. Esta es la fuerza de un solo ángel del Señor. Motivo para nosotros para no temer nada ante nadie, porque como dijo Eliseo, son más los que están con nosotros. San Miguel Arcángel aparece además en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 7, combatiendo a Satanás bajo la figura del gran dragón que intenta devorar al Señor recién nacido. San Miguel le planta oposición al gran dragón, figura de Satanás, y es aquí donde Satanás es expulsado de los cielos con la tercera parte de la creación de ángeles que le creyeron y se aliaron con él. Estos son ahora los demonios que siguen en pie de guerra contra Dios y contra la Iglesia. Estos tres principales arcángeles, Gabriel, Rafael y Miguel, aparecen con sus nombres en la Biblia. Pero además se nos dice que son 7 los ángeles principales que tienen acceso a la gloria de Dios. Por ejemplo, cuando Rafael se revela a Tobías y a su padre, dice así: yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor. Pero oficialmente por las Escrituras solo conocemos por sus nombres a estos 3. Otra cosa, Jesús da a entender en una ocasión que cada uno de nosotros, especialmente los más desválidos, tienen a su lado un ángel guardián. San Mateo capítulo 18 versículo 10, dice el Señor aquí: cuídense de no menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en la gloria. De aquí la creencia de que cada uno de nosotros tiene designado un ángel protector, el cual ha sido puesto por Dios para estar siempre a nuestro lado y para protegernos de los peligros y ayudarnos en todo momento. En resumen, Dios creó un número incontable de ángeles que están a su servicio. Son seres espirituales, individuales y con voluntad propia. De lo contrario, no podría haberse cometido la rebelión de Satanás. Estos están ordenados por jerarquía y el celo por su Señor y la obediencia son algunas de sus mayores virtudes. Según las Escrituras, estos están ordenados en 9 categorías. La primera categoría son los serafines, los querubines y los tronos. En segunda categoría vienen las dominaciones, las virtudes y las potestades. Y la tercera categoría, los principados, los arcángeles y los ángeles. Otro día volveré sobre lo que la Iglesia enseña acerca de las funciones específicas de cada jerarquía. Los ángeles, por amor y convicción, cumplen su misión de llevar y ejecutar la voluntad de Dios según el designio divino. Y uno de esos designios es que están a nuestro lado para protegernos de los peligros y las acechanzas del enemigo y para que no tropecemos en malos caminos. Pero acá viene lo esencial. No todo el mundo lo cree. Todas estas verdades de las cuales les estoy hablando hoy son verdades de fe. Pero si no hay fe, no hay verdad de fe. Ese ángel que está ahora a tu lado espera que creas esta verdad y lo reconozcas como tu compañero de vida. Por eso digo en este día, háblale como a un amigo.
que sea tu compañero en todo lugar y pedile que te guarde de las tentaciones del enemigo y de los peligros del mundo. Pedile que te lleve por el camino del bien, que te aconseje qué hacer en determinados momentos de duda y que te hable del reino de Dios. Estoy seguro que se alegrará si lo haces tu compañero. Él está encargado de llevar todas tus peticiones a Dios Padre. Va a interceder por vos siempre y te va a guardar con gran celo. En toda la Biblia hay cientos de alusiones a los ángeles. El Salmo 34 dice que el ángel de Dios acampa en torno a los que le temen y los libra. Y el Salmo 91, muy conocido, en el versículo 10 al 12, dice que no ha de alcanzarte el mal, ni la plaga se acercará a tu tienda, porque Él, Yahvé, dará orden sobre ti a sus ángeles de guardarte en todos tus caminos. Te llevarán ellos en sus manos para que en piedra no tropiece tu pie. Y no olvidemos tampoco fundamentalmente que durante la agonía del Señor, en el huerto de los olivos, Dios Padre envía a un ángel para confortarlo en ese momento tan oscuro de su pasión. Esto está escrito en San Lucas capítulo 22, versículo 43. Así es que espero, amigos míos, que este breve recorrido por este misterio los haya motivado a comprender uno de los gestos más amorosos de Dios con nosotros: la presencia de un ángel que nos precede en cada paso que damos, que nos cuida y nos ama con un amor especial. Dios los bendiga en este santo día y será hasta la próxima, si Dios así lo permite. Amén.